¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Tlapovía Ser de Anáhuac, el programa de Caltonac, donde leemos cotidianamente los detalles de cada uno de los tonaltin que componen el tonal Powali. Este Tlapovía Ser de Anáhuac es el programa 896 y corresponde al rumbo Tlahuistlampa, como pueden observar por el color rojo que domina la presentación, y por supuesto la coordenada se llama Matlactlihuance Olin, 11 movimiento. Esta coordenada corresponde al decimoprimer espacio dentro de la trecena, es decir, dentro del contexto de la trecena Ceocelot. Es apenas la tercera trecena del Tonal Powali y esta es la decimoprimera posición dentro de la propia trecena. Así que estamos a escasos dos espacios o dos casillas de llegar al final de la misma. Así que nos encontramos en el decimoprimer espacio, es aquí donde nos encontramos, y lo cual se lee Matlactlihuance Olin, 11 movimiento. Hay que recordar también que los invitamos a que visiten nuestra lista de videos aquí en nuestro canal de YouTube, donde pueden, por supuesto, consultar cualquiera de los Tonaltin que ya hemos hecho previamente o consultar los más recientes, los programas especiales, los programas de trecenas, las entrevistas y todo el contenido que estamos constantemente creando para difundir estas temáticas tan interesantes, tan apasionantes y tan reveladoras. Entonces, bueno, pues también los invitamos a que visiten el programa que hicimos recientemente, precisamente acerca del patronazgo de esta trecena, donde podemos observar en pantalla a Tepeyolocli y Atlas Solteotl en su versión más guerrera, allí como patrones de la misma. Esta misma coordenada tenemos que ubicarla necesariamente dentro del Tonalámatl y bueno, las láminas 5 y 6 nos revelan que la decimoprimera posición está ocupada por Olin y aparte hay dos escenas mánticas que se están mostrando en este momento y que van a complementar el día de hoy nuestra consulta. Matlactli One C Olin, 11 movimiento. Olin es el movimiento entendido en el sentido más amplio de la palabra, el movimiento de un cuerpo, el movimiento de una célula, el movimiento de lo que sea. Ese movimiento representa el dinamismo y representa la vida. Así que Olin representa la vida misma a través del movimiento que se genera por la conjunción de dos fuerzas opuestas que se complementan, dos fuerzas que son de naturaleza completamente distinta, pero que en lugar de antagonizar o chocar entre sí, lo que sucede es que se unen para crear una sinergia, es decir, crear un dinamismo que aproveche ambas fuerzas para crear un movimiento, un tercer movimiento, un movimiento nuevo a partir de ambas fuerzas que se complementan en lugar de antagonizar. Vemos la parte azul y la parte roja representando al frío y al calor, al agua y al fuego. Por supuesto, todas las demás dualidades también podrían estar presentes a través de esta representación con estos dos colores que son, por cierto, muy elocuentes y el agua y el fuego pues son unos de los elementos que principalmente vemos aparecer de manera armonizada en varios de los contextos del tonalama y por eso al aparecer estos colores aquí lo mencionamos también en ese sentido. Bueno, pues Olin representa entonces ese movimiento perpetuo, esa espiral que se genera por esas dos fuerzas y que, bueno, pues genera un movimiento continuo, perpetuo, el cambio constante que representa Olin, ya que su regente Nanahuatzin es un personaje que en su mitología nos habla de su papel, el papel que tuvo durante la creación del quinto sol. Nanahuatzin fue primordial, ya que era un personaje que estaba por ahí, al igual que muchos otros númenes que se encontraban allí reunidos porque fueron convocados a la hoguera donde se iba a crear el quinto sol. Así que acudieron los númenes y Nanahuatzin estaba por ahí y que Quetzalcóatl en algún momento le dijo a Nanahuatzin que él era uno de los candidatos para convertirse en el sol.
Para convertirse en el sol, alguno de los númenes tenía que inmolarse, tenía que sacrificarse, aventarse en la hoguera y renacer completamente convertido ahora en sol. Obviamente, había dos candidatos, uno de ellos era Tezistecatl, el otro Nanahuatzin, y bueno, Tezistecatl jamás pudo realizar el sacrificio y Nanahuatzin en la primera oportunidad se aventó, se arrojó a la hoguera, se consumió y de inmediato surgió convertido ahora en sol. Detrás de él fue Tezistecatl, quien ahora, al renacer como segundo sol, bueno, pues tuvo que ser eh, opacado su brillo gracias a un conejazo que le dio Pactecatl en la cara a Tezistecatl para que dejara de brillar tanto y así creció, o más bien nació también la luna. Por eso Tezistecatl es la luna y Nanahuatzin es el sol. Lo interesante de Nanahuatzin como personaje es el hecho de que inicia la historia o inicia su participación en el mito del quinto sol describiéndonoslo como un ser contrahecho, enfermo, buboso, lleno de pústulas, con una gran cantidad de enfermedades y de, pues, deformidades en su cuerpo. Así que bueno, pues por lo tanto era un personaje insignificante, apocado, y también pues ahí que ya no daban mucho por él, simplemente andaba por ahí. Quetzalcóatl entonces lo toma en cuenta y un ser insignificante, tal como se describe, se llega a convertir entonces en el ser más majestuoso de todos los que existen, ya que ahora se convierte en el gran tonador, en el que va tonando, el mismísimo Tonatiuh, quien reparte luz, calor y energía a lo largo de todo el día. El movimiento presente, por supuesto, y asociado al sol, a Nanahuatzin y a todas estas ideas, ya que recordemos una vez más que Olin nos habla de una transformación constante, ¿sí? Ese movimiento perpetuo necesariamente nos obliga a pensar en también en una transformación constante y permanente. Así como Nanahuatzin, que se convirtió de un ser insignificante a un ser majestuoso. En la decimoprimera posición de la trecena, bueno, pues tenemos también el acompañamiento de otros personajes que están allí precisamente para potenciar las cualidades, en este caso de Olin. Y bueno, pues en esa decimoprimera posición nos encontramos con el acompañamiento de un ave extraordinaria, de cuyo color, por supuesto, inmediatamente nos invita a pensar en el Tona y en el sol y su acompañante, o más bien el señor que lo nahualiza, el que está también allí representado y manifestado a través de esta extraordinaria ave, el alot, la guacamaya roja, que está representando al señor Chalmecatecutli o Yoaltecutli, como también se le conoce. Es uno de los seres descarnados que habitan en el Mictlán y que tiene como función recibir a los muertos una vez que llegan a las puertas del Mictlán. Bueno, pues ellos los reciben y ya lo dirigen precisamente hacia su lugar definitivo de reposo allá en el Mictlán. Entonces, Chalmecatecutli aparece el día de hoy acompañado, o más bien manifestándose en la forma de esta preciosa ave alot, un ave solar, una ave tonada completamente y que también tiene muchas apariciones a lo largo del Tonalámatl. Por último, tenemos la aparición de Xutecutli, el mismísimo Señor del Fuego. El Señor Turquesa, el Señor de los ciclos, está presente también como Señor de las horas nocturnas y viene a complementar todas las cualidades que ya hemos mencionado alrededor de Olin, de Nanahuatzin, el ave Alot, la guacamaya roja y por supuesto Chalmecatecutli, se ven potenciados también por el poderío, el calor del fuego y por supuesto del Señor que abre y cierra los ciclos, el Señor Xutecutli. Y estas entonces son las acompañamientos, estas son las confluencias, estas son las características que conforman la coordenada, que conforman nuestro arquetipo y por lo tanto ya podemos comenzarlo entonces a estudiar, a meditar puede comenzar a operar en nosotros una vez que lo entendemos a la perfección y que conocemos todas sus cualidades y sus características. Esa es la forma en la que podemos hacer que ese arquetipo opere en nosotros.
Vamos a ver que las imágenes mánticas también nos refieren a ciertos temas muy interesantes que complementan, por supuesto, las ideas que venimos enumerando. En la parte de abajo hay una escena muy interesante donde vemos un par de serpientes que descienden precisamente de un cielo nocturno. A ver, denme un segundito, voy a revisar aquí un dato porque me parece, tengo una duda acerca de las imágenes que estoy presentando. Déjenme revisar. Y no, creo que todo está en su lugar. Así que no hay ningún problema. Vamos a continuar. Voy a volver a compartir mi pantalla y continuaremos entonces con la explicación. Muy bien. Entonces les comentaba que en la parte de arriba tenemos esta escena nocturna, una que también en el tonal día anterior hicimos mucho énfasis en cómo se presenta justamente esta nocturnidad en la forma de esa franja y que muy pocas veces nos la presentan porque, bueno, muy pocas veces se requiere ser tan enfático en que algo se realice exclusivamente o de manera, pues, mandatoria en la noche. Así que esta escena, esta ofrenda que estamos observando, está sucediendo, por supuesto, en las horas de la noche, en el ámbito nocturno. Y vemos a dos serpientes de naturaleza diferente, porque el color de cada una de ellas es distinto, así como vimos precisamente los elementos de Olin, como uno era rojo y otro es verde. Bueno, pues aquí también pareciera estarse repitiendo esta misma motivo representándonos dos flujos repentinos, dos flujos energéticos, descender desde el cielo nocturno, dos flujos energéticos de naturaleza distinta, que de la misma forma que hemos descrito y platicado acerca de la naturaleza de Olin, también estas serpientes representan algo similar y tampoco antagonizan, también se cruzan de manera ordenada en la parte de abajo de la escena, justo antes de que lleguen a tocar la ofrenda que ha sido dispuesta precisamente para provocar esa respuesta. Entonces las serpientes, en lugar de bajar cada una de su lado, tomar sus posiciones y pensar que por el hecho de ser distintas tienen que estar en contra la una de la otra, bueno, pues vemos cómo armonizan perfectamente, cada una sigue su camino, se entrecruzan y nunca existe ningún problema. Así que la armonía de esa energía, de esos flujos que surgen de la nocturnidad, son armónicos de la misma forma que las serpientes lo representan y descienden para reclamar la ofrenda que hemos dispuesto para la ocasión. En la parte de arriba, una escena donde se está involucrando a dos personajes que protagonizan la escena. O más bien tenemos a un protagonista y a un coprotagonista que es ese personaje de tamaño más pequeño que está siendo tomado por los cabellos por el otro personaje que está mucho más grande y totalmente pintado de color amarillo o más bien completamente desnudo y con los emblemas de Mictlantecutli en su cabeza, en su rostro descarnado, su oreja tan peculiar con ese adorno como arete y esos cabellos negros eh, adornados con las estrellas de la noche, con los ojos nocturnos, bueno, pues son los emblemas típicos del señor Mictlantecutli, quien en este caso está encarnando en este personaje y pareciera estar danzando de manera victoriosa, blandiendo en una mano un corazón y en la otra por los cabellos a un prisionero, ya que han combatido y él ha salido vencedor en esta batalla. El otro personaje pues no puede más que aceptar su destino y pues aceptar que su voluntad en este momento está siendo tomada, está siendo conducida por la del otro personaje. Lo mencionamos de manera reiterada, en ocasiones las vicisitudes, los problemas de la vida y algunas decisiones que nosotros también tomamos, pues nos llevan a momentos en los que nos podemos llegar a sentir tanto victoriosos como derrotados. Y en ambos casos, bueno, pues tomamos alguna posición, tomamos alguna de estas eh, pues actitudes ante la situación que se nos presenta y bueno, pues tenemos que continuar nuestro camino, pero antes tenemos que evaluar y para ello tenemos que aceptar si fuimos derrotados, aprender la lección y si fuimos victoriosos, pues también
evaluar la situación para poder aprender de ello y salir victorioso de manera más recurrente. Así que bueno, pues esta escena nos presenta esa disyuntiva, nos presenta esa posibilidad y bueno, recordar que todos los días tenemos combates, tenemos batallas, tenemos combates cotidianos a la hora de salir hacia nuestro trabajo, de relacionarnos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, con todas las personas que convivimos todos los días. En ocasiones, bueno, pues necesitamos hacer acopio de paciencia, hacer acopio de muchas cualidades que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, precisamente para poder convivir con los demás y evitar precisamente un combate, pero en ocasiones cuando eso sucede, y no estoy hablando necesariamente de de una violencia manifiesta, estoy hablando más bien de cada una de esas dificultades u obstáculos que se nos presentan en nuestras decisiones que tomamos todos los días y que en ocasiones pues tenemos que luchar para ver que nuestras ideas, nuestras empresas y nuestros objetivos se cumplan y nuestra voluntad se ejerza de manera plena y de manera pues correcta. Así que bueno, pues todas estas reflexiones surgen cuando vemos estas imágenes y por el momento, pues estas son las que nos generan este par de imágenes mánticas. Debemos entenderlas, por supuesto, en relación con Olin, en relación con ese arquetipo tan transformador que hemos escrito el día de hoy en esta coordenada. Y con esto, pues llegamos al final de estas reflexiones, pero no nos despedimos aún porque tenemos, por supuesto, que recordarles que estamos ofreciendo la Agenda 1320, esta herramienta extraordinaria que nos invita precisamente a continuar estudiando el Tonal Powali, pero ahora con la posibilidad de llevar y de ordenar nuestro tiempo, ordenar nuestras actividades, nuestra vida, nuestros compromisos cotidianos en una agenda con una configuración muy especial que en lugar de privilegiar el ordenamiento de las fechas gregorianas, lo hace de el Tonal Powali presentándonos la información de cada uno bueno, de las trecenas, ¿sí? Está dividido en trecenas y eso pues ya nos lleva a experimentar otro ciclo temporal completamente distinto que nos lleva a comprender la naturaleza y pues, la ventaja, ¿no? De todas las ventajas que tiene el Tonal Powali como herramienta de conteo, como herramienta armonizadora del tiempo y del espacio. Así que tenemos esta agenda que estamos ofreciendo en su formato estándar y en su formato de portadas de cuero, como lo pueden observar aquí en la pantalla. Vean qué bonitas versiones de la agenda. Y bueno, los interiores, como ya lo mencioné, presentan toda la información necesaria para poder conocer y disfrutar del Tonal Powali, al mismo tiempo que llevamos nuestra agenda, ordenamos nuestros compromisos y tenemos, por supuesto, la posibilidad eventualmente de revisar hacia atrás lo que ha ido sucediendo en cada uno de los días asociado a cada uno de los Tonalting y allí seguramente podremos ir descubriendo algunas pautas o algunas peculiaridades con respecto a esta cuenta que lo cuenta todo. Así que están invitados a que adquieran esta agenda, que por cierto es de una agenda de edición limitada. La producción ya se terminó de esta agenda y entonces tenemos los últimos ejemplares que ya están pues listos para precisamente ser entregados a las personas que nos lo soliciten. Esta agenda de edición limitada la pueden encargar a caltonac.cecipac@gmail.com. Allí nos pueden escribir para solicitar su agenda o adquirirla directamente en la Ciudad de México, por supuesto, en Artequio, taller de encuadernación en Cádiz 210, en la colonia Álamos, en la Ciudad de México, o al teléfono 55 11 07 6709. Agenda 1320, Espejo Infinito, edición limitada. Apúrense porque está por terminarse. Y bien, pues de esta forma llegamos al final
de esta transmisión. Como siempre, estamos muy agradecidos por su atención y por compartir, por todo el apoyo que le brindan a esta comunidad, que le brindan a Caltona, a nuestros programas, a nuestras iniciativas, nuestros eventos y por supuesto también nuestros cursos. Así que bueno, pues los invitamos a que nos visiten en Instagram, en Facebook, en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal, denle like a nuestros programas para que también YouTube comience a pues a ver de qué manera podemos colaborar justamente entre más crezca la comunidad, pues mejor podremos interactuar y también nuestra comunidad crecerá y por supuesto también a nosotros nos ayuda mucho aquí en Facebook, en YouTube y en Instagram que nos den like y que nos compartan. Así que bueno, pues no me resta más que desearles un excelente día y por supuesto una muy, pero muy provechosa y una coronada de mucho movimiento y transformación, Matlactli One Se Oli. Muchas gracias, excelente día para todos.